mi capacitación. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta importante capacitación del día de hoy, jueves 10 de octubre. Eh, Les comento que en el chat de la capacitación se encuentra el link del pre-TED que se debe realizar antes de empezar la capacitación. También aprovecho el momento para presentar a nuestra nueva coordinadora de talento humano, la doctora Luisa Fernanda Varela, que en este momento nos acompaña. Entonces la presento y cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra, y muy buenas noches para todos. Doctora, creo que se le silenció el micrófono. Kelly León, por favor, me colaboras silenciando tu micrófono. Gracias. Bueno, la doc se le presentó un pequeño inconveniente con el micrófono, entonces les doy la bienvenida. Muchas gracias al doctor John Jairo Pianda, nuestro trabajador social de la clínica. Y nuevamente bienvenidos a todos y que disfrutemos de esta capacitación. Le damos inicio. Bueno, muy buenas noches con todos, espero se encuentren muy bien, hayamos finalizado un día muy exitoso. Vamos a dar inicio a lo que Alejandra nos comentaba, pues la capacitación, que la temática es deberes y derechos del paciente. Bueno, en cuanto al objetivo de esta socialización, es más que todo sensibilizar al personal de salud sobre los derechos y deberes del paciente. También brindar y dar a conocer que es muy importante el respeto mutuo entre el personal de salud y el paciente. Y también comprender los derechos humanos como base de la atención en salud, resaltando su universalidad y aplicabilidad en el ámbito clínico. Por lo tanto, el objetivo general de esta capacitación es fortalecer el conocimiento y la comprensión del personal de salud sobre los derechos y deberes de los pacientes de acuerdo con las normativas colombianas para garantizar una atención de calidad, humanizada, respetuosa, que favorezca una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo. Ahora bien, pasamos a recalcar un poquito lo que es los derechos humanos. Sí, muy bien. Estos se dan a conocer a lo largo, pues, de nuestra instancia netamente, sea académica, profesional, laboral. Entonces, pues, de una u otra forma, los derechos humanos son principio fundamental e inherentes de todos los seres humanos
los que permiten que no haya distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o cualquier otra condición. De ahí que en el contexto a, a una capacitación, bueno, para el personal de salud es crucial destacar, digamos, el rol que se cumple en cuanto a la protección y promoción de los derechos. Tenemos que tener muy en cuenta esta partecita. Y de ahí debemos tener en cuenta lo que es la parte de unos principios, ¿cierto? Que de una otra forma son unos principios universales que son 4, ¿sí? Que presentan los derechos humanos. Aquí miramos cómo podemos observar cuál es la universalidad, donde los derechos humanos son aplicables a todas las personas en todo momento y lugar. Enseguida está lo que es la indivisibilidad, donde todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tienen la misma importancia y deben ser respetados en conjunto. De ahí pasamos a lo que es la interdependencia. El ejercicio de un derecho puede depender o reforzar a otros derechos. Y la inalienabilidad, que no pueden ser renunciados o eliminados por voluntad de una persona o un Estado. De ahí que basándose, digamos, al ámbito de salud, en cuanto a la universalidad, podemos decir que todos tienen derecho a recibir atención médica sin discriminación. De ahí podemos también dar paso a lo que es la igualdad y la no discriminación, donde aquí el personal de salud debe garantizar que todos los pacientes sean tratados de una manera equitativa, independientemente, bueno, de sus características personales, como anteriormente pues lo nombré, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Por lo tanto, también aquí tenemos que tener en cuenta la dignidad, ¿sí? El respeto a la dignidad humana esencial. Los pacientes deben ser tratados con respeto y cuidado. Y también aquí muy importante a lo que hace referencia también es el acceso a salud, donde el derecho a la salud implica ese acceso a los servicios pues, médicos de calidad y a tiempo. Y también debemos tener en cuenta la privacidad y confidencialidad en cuanto pues aquí es a los datos y a la información médica de los pacientes y eso pues de una otra forma se debe manejar con la mayor confidencialidad posible. Bueno, por esa parte, como les mencionaba, en el ámbito o en el sector salud es muy importante, puesto que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental recogido en diversos instrumentos internacionales, como en este caso puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que incluye. Aquí podemos hacer énfasis en el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, la no discriminación en la atención médica y la confidencialidad, dignidad y trato humanizado, que ya lo he tratado anteriormente. Ahora, la relación que tenemos netamente pues como sector salud con los derechos humanos, que es en el contexto de salud, los derechos humanos garantizan que las personas reciban una atención basada en el respeto de su dignidad, la autonomía y bienestar para el personal de salud. Lo que implica es respetar la autonomía del paciente, sus decisiones, proteger la confidencialidad de la información y asegurar un trato digno y no discriminatorio. Ahora bien, en cuanto hay una normativa que en el sector salud, en cuanto a Colombia, tenemos bueno, una ley, que en este caso, bueno, voy a empezar con la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria de salud, y estaba con base, perdón, al derecho fundamental a la salud en Colombia, que establece que la salud es un derecho autónomo y prioritario que debe garantizar a todas las personas sin discriminación pues los servicios de salud. Ahora bien, pasando a la resolución 1995 de 1999, en cuanto a lo que menciona esto, se hace acónito a la historia clínica. Entonces, aquí establece que la reglamentación sobre la historia clínica
sea de acceso restringido y confidencial en cuanto pues a la privacidad, que solo el personal médico autorizado y el paciente tiene acceso a su historia clínica. Y el derecho al acceso, que el paciente tiene derecho a consultar su historia clínica y recibir copia de la misma cuando él lo requiera. Ahora bien, pasamos a lo que es la resolución 13437 de 1991, que se asemeja a los derechos y deberes del paciente. Entonces, esta normativa establece los derechos y deberes del paciente dentro del sistema de salud. Más adelante ya los voy a mencionar en cuanto pues a lo que está establecido en esta norma. Enseguida está la parte de lo que es el decreto 1757 de 1994, que asemeja pues a la participación social en salud, en donde este decreto establece los mecanismos de participación de los usuarios en la gestión del sistema de salud, donde aquí en este decreto se crea el Comité de Participación Comunitario en Salud, es el COPACO. Este permite que los usuarios participen activamente en la vigilancia de la prestación de servicios, en la toma de decisiones sobre las políticas de salud. Y aquí muy importante entra la participación de los usuarios. Y aquí lo que está ahí establecido en la clínica pues se asemeja a lo que es la asociación de usuarios, que de otra forma tiene una participación y actividad muy importante para como mecanismos de los que establecen pues en este decreto. De ahí pasamos a lo que es la resolución 3100 del 2019, que es la habilitación de los servicios de salud, donde esta norma regula los estándares que deben cumplir las IPS para garantizar que los pacientes reciban servicios de calidad y en condiciones adecuadas. Y por último, pues está también lo que es la Carta de Derechos y Deberes del Paciente, los cuales los establece y están dictados en el Ministerio de Salud y Protección Social, donde es una carta en la cual recopila y difunde los principales derechos y deberes para asegurar que los pacientes estén informados y ejerzan su rol de manera responsable dentro del sistema pues, de salud aquí en Colombia. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la parte de revisar cuáles son los deberes y derechos del paciente para de una u otra forma conocerlos y darlos a conocer con los pacientes. Bueno, comencemos. En cuanto a los derechos, pues son 17 derechos, los cuales posee el paciente. Entonces, como primero tenemos acceder a una atención en salud integral, oportuna y de alta calidad. En segundo lugar, tenemos recibir atención de urgencia oportuna según su condición, sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno. Por tercero, tenemos a una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de salud tratante. Como cuarto, tenemos recibir información oportuna con lenguaje sencillo sobre el estado de salud, riesgos de los procedimientos a realizar por parte del profesional de salud. Como quinto, tenemos recibir atención de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley. Como sexto, tenemos recibir un trato digno, respetando sus creencias, costumbres y opiniones personales. Como séptimo, tenemos a que su historia clínica sea confidencial, reservada y consultar y obtener copia de forma gratuita. Como octavo, tenemos asistencia de calidad por trabajadores de la salud debidamente capacitados, autorizados para ejercer. Como noveno, tenemos acceso oportuno a las tecnologías y medicamentos. Como décimo, tenemos a recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto hacia su intimidad.
Como 11 derecho tenemos a la intimidad, confidencialidad de la información suministrada como respeto a su enfermedad, a excepciones de situaciones autorizadas por la ley. En el 12 tenemos a recibir información sobre cómo presentar una PQRSF y recibir una respuesta por escrito y comunicarse con la administración de la institución. Enseguida está solicitar y recibir explicaciones o rendiciones de cuentas acerca de los costos por los tratamientos de salud recibidos. Enseguida está a que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación de sus órganos de conformidad con la ley. Enseguida está a recibir un trato humano, digno y tratamiento oportuno para disminuir o evitar el dolor y a recibir el tratamiento de acuerdo a la enfermedad. Enseguida está a que no se le obligue a hacer trámites administrativos que le corresponde al prestador o asegurador. Y como último derecho tenemos a recibir una segunda opción médica si lo desea. Ahora bien, pasamos a lo que es los deberes, del paciente. Entonces, como en primer lugar tenemos a propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Como segundo tenemos a atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención. Como tercero tenemos a actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro su vida o la salud de las personas. Como cuarto tenemos respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud. Como quinto tenemos usar adecuadamente, racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema. Enseguida tenemos el sexto, que es cumplir las normas del sistema de salud. Como séptimo deber, actuar de buena fe frente al sistema de salud. Como octavo, suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos del servicio. Como noveno tenemos contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago. Bueno, esa es la partecita en cuanto pues a deberes y derechos que comúnmente pues se establecen en el sector salud y se los, se los, se los suministra en tanto pues en salas de espera, en los cartelitos que se tienen en cada habitación, y de una otra forma, pues cada servicio también los divulga en algún instrumento que ellos le puedan proporcionar mayor información hacia el usuario. De ahí que tenemos otros, bueno, los pacientes tienen otros derechos y que van más ligados pues a lo que se asemeja como les comenté, con los derechos humanos, ¿cierto? Que ya es a la parte de los grupos étnicos y de otras etnias. Entonces, aquí podemos observar que además, pues, los pacientes tienen sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, derechos en el ámbito de la salud mental, derechos de víctimas de violencia de género, y vamos a recopilar, pues, algunos. Aquí, pues, vamos a visualizar lo que son los derechos sexuales. Entonces, en cuanto a los derechos sexuales, ellos tienen tenemos derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, el derecho a elegir las parejas sexuales, el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, el derecho a decidir libre y autónomamente, y con quien se inicia la vida sexual, el derecho a decidir sobre la unión con otras personas, el derecho a vivir y a expresar libremente de la orientación sexual e identidad de género, derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, derecho a recibir información al acceso de servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Ahora bien, pasemos a mirar los derechos reproductivos en cuanto a los derechos de tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el derecho a decidir libremente si desea tener o no tener hijos o hijas, derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se les deseen
desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro, el derecho a decidir sobre el tipo de familia que quiere formar, el derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo, el derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida, el derecho a acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia, el derecho al acceso de los servicios integrales de salud y la atención médica para garantizar la maternidad segura. Ahora bien, pasemos a lo que son los derechos en el ámbito de salud mental. Entonces, aquí están los derechos a recibir atención integral y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental, el derecho a recibir información clara, oportuna, veraz, completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, el derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente, el derecho a tener un proceso psicoterapéutico con los tiempos y sesiones necesarios para asegurar un trato digno, para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida, el derecho a recibir educación a nivel individual, familiar, sobre el trastorno mental y las formas de autocuidado, el derecho a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestos por el profesional de salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona, y el derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que la misma para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 del 2009 y demás legislaciones vigentes. El derecho a no ser discriminado o ser estigmatizado por sus condiciones de persona, sujeto de atención en salud mental, el derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias, el derecho a acceder a mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo y no ser excluido por causa de su trastorno mental. El derecho a recibir el medicamento que requiere siempre con fines terapéuticos o diagnósticos. El derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento. El derecho a no ser sometidos a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento informado, y el derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y respetar la intimidad de otros pacientes. Y bueno, ya finalizando, vamos a revisar los derechos de víctimas. Entonces, ahí miramos que son el derecho a recibir atención integral a través de los servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad, recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde el momento en el que el hecho constitutivo de la violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y los mecanismos y procedimientos. Como cuarto, dar su consentimiento informado para que los exámenes médicos legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas para el servicio. Como quinto, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en la relación con la salud sexual y reproductiva. También ser tratados con reserva de identidad al recibir la asistencia médica legal o asistencia social respecto a sus datos personales, los de sus descendientes o de cualquier otra persona que esté bajo su guardia o custodia. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas y sus hijos o hijas, la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, y la estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la ley y a decidir voluntariamente si pueden ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Bueno, eso es en la parte pues que de otra forma debemos tener muy presentes estos otros derechos en los cuales pues se nos pueden presentar no netamente
grupos étnicos para su atención. Entonces, tenerlos muy en cuenta en este ámbito. Ahora sí, enseguida vamos a mirar lo que es los roles del personal de salud. En cuanto aquí tenemos un rol muy importante como sector salud en cuanto a que el personal de salud debe educar a los pacientes sobre sus derechos y deberes de manera clara, comprensible y accesible. Entonces, ¿esto qué incluye? Que se debe explicar claramente, digamos, los tratamientos en este caso y procedimientos para asegurarse que los pacientes comprendan las opciones terapéuticas, los riesgos, los beneficios asociados y así pues ellos tengan su consentimiento informado. También muy importante la comunicación efectiva, donde debemos usar un lenguaje sencillo y asegurarse que el paciente, especialmente si tiene barreras lingüísticas o educativas, comprendan plenamente pues, la información proporcionada. Aquí vamos a dar como un pequeño ejemplo, digamos que se presenta en la clínica, un adulto mayor con poca educación, entonces el personal de salud debe buscar alternativas como, no sé, folletos más visuales o explicaciones simplificadas para garantizar pues la comprensión de lo que se le está informando en cuanto a su tratamiento. Y ahora sí, la importancia de la relación del paciente y el personal de salud. Entonces aquí es muy fundamental que la relación entre paciente y personal de salud sea basada en el respeto, la confianza mutua, ¿sí? Y así pues podrán mejorar los resultados en la atención médica cuando hay colaboración y comunicación mutua. Así pues también habrá facilitación de los entornos de respeto y buen trato, ¿sí? Esto de otra forma sirve para que como el personal de salud actúe, netamente con el paciente y así pueda de otra forma ayudar a gestionar los trámites, en estos casos, pues como se suelen presentar en la clínica, las autorizaciones, los procedimientos y remisiones, entonces así se podrá dar una mejor atención y prestarles un mejor servicio. Ahora bien, como por último, se presentan unos ciertos desafíos en cuanto pues en la clínica, en cuanto a los derechos y deberes, en donde se pueden presentar situaciones comunes que pueden poner en riesgo el respeto de los derechos y deberes y pues pueden haber falencias en las estrategias para fortalecer la comunicación y el cumplimiento de estos derechos y deberes. Por lo tanto, sería muy importante en cuanto pues, al personal de salud eh, orientar, ¿sí? Como ya anteriormente también lo nombré, la comunicación efectiva, informar a los pacientes sobre, digamos, todos estos derechos y cómo también pueden ser partícipes de ellos mismos en cuanto pues a las PQRs, como bien informarles en cuanto a lo de buzones que se encuentran ubicados en la clínica y ellos pues de otra forma pueden radicarlos para que pues tengan su opinión y ellos pues también puedan ser partícipes de estos servicios. Y como último pues voy a dar algo indicativo que es muy importante en cuanto al cuidado de salud y muy importante pues también para el usuario, que es el autocuidado y pues la responsabilidad en ello, donde digamos en el caso de pacientes con enfermedades crónicas, el personal de salud debe enfatizar pues la importancia de seguir las pautas de autocuidado, como en este caso puede ser como unas dietas, controles de niveles de azúcar, entonces de otra forma tener muy presente esta parte del autocuidado. Y bueno, agradecerles por la atención prestada. De igual forma, si tienen alguna duda, estoy atentos pues a escucharlos. Muchas gracias, doctor John.
Bueno, compañeros, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta por hacer para que la realicemos en este momento y el doctor John nos pueda aclarar cualquier duda que tengamos. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, entonces nuevamente agradecer por la atención prestada. Espero pues esta temática haya sido de interés y como les mencioné al inicio es muy importante como personal de salud tenerla, implementarla y conocerla y así pues difundirla pues con los usuarios y ellos pues puedan tener también conocimiento de todos de sus deberes y derechos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante pues la colaboración y por haber realizado esta capacitación. De igual manera, agradecemos a todos, a todo el personal de la clínica que estuvo puesto para recibir esta capacitación y se conectó. Agradecemos y les recordamos que en el chat está el link para el registro de la capacitación post-TED. Entonces, de igual manera, para el personal que se conectó a través de YouTube, se pueda registrar también, se lo va a compartir en el grupo. Muchas gracias, que descansen, feliz noche. Gracias.